Bueno, buenos días a todos. Espero que estén arrancando un lindo viernes todos por ahí. Bueno, la idea es hacer un nuevo Ateneo de glaucoma en estos Glaucomits que estamos haciendo hace un tiempo. Y bueno, la idea es hablar un poco de un tema que a veces para los que hacemos glaucoma es complejo porque nos apremia el tiempo, porque tiene mucha carga emocional, tanto del paciente, de la familia, para nosotros. Y bueno, es un poco los pacientes, cómo abordamos esos pacientes con glaucoma más avanzado. Sea que nos llegan con este diagnóstico o que van empezando a progresar cada vez más rápido y bueno, y estamos ahí en una encrucijada. Entonces, bueno, yo cuando poco surgió la charla esta, que se me ocurrió hablar de esto, empecé a pensar un poco cómo podemos abordar esta charla. Entonces, bueno, ¿qué es el glaucoma avanzado básico, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo se diagnostica? ¿Por qué es importante en estos pacientes hacer el diagnóstico eficaz? Y bueno, obviamente, ¿qué tratamientos le podemos ofrecer? Este gráfico para mí es espectacular, que lo hizo Caprioli y lo presentó en uno de sus trabajos, y nos habla un poco de la evolución del glaucoma en el tiempo en una persona, ¿no? Imaginemos que el eje de las Y es la función visual y en las X está el tiempo del paciente de vida, digamos. Entonces la línea punteada habla de un paciente que tiene una progresión más lenta. Entonces, por ahí, por más de que lo diagnostiquemos tarde, ese paciente va a llegar como al final de sus días con una visión buena. ¿Qué pasa al contrario, con un paciente que es progresor rápido? O sea, si hacemos una intervención temprano, ese paciente va a llegar por ahí con casi la misma visión que un progresor lento. Y ahí estamos como haciendo las cosas bien. Nuestra misión está yendo dando sus frutos. ¿Qué pasa si ese mismo paciente, que es un progresor rápido, le hacemos la intervención tarde? Y por más de que le hagamos la intervención, la mejor cirugía del mundo, ese paciente no va a tener una buena función visual. Y ahí estamos caminando en la cornisa. Entonces, eh, para primero entender cómo podemos evitar que ese paciente que es progresor rápido llegue tan mal al resto de sus días, primero pensemos, bueno, ¿qué es el glaucoma avanzado? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico clínico, o sea, no solo los que hacemos glaucoma, que obviamente no tenemos excusas, sino también toda la comunidad oftalmológica general. Entonces, mirar el nervio óptico, compararlo con el otro, tener por ahí fotos, eso siempre está bueno. Y para este tipo de glaucomas, nuestra herramienta más fuerte va a ser también el campo visual. Eh, que bueno, estos pacientes tienen una pérdida grande, sustancial en el hemicampo superior e inferior o también en los 5 grados centrales. La clasificación de Parrish que hicieron de los distintos tipos digamos, niveles de glaucoma de severidad. El daño severo lo divide como en cuatro, que tenga un desvío medio mayor a -12 decibeles, obviamente haciendo varios campos visuales, no con uno nos vamos a quedar con esto, pero bueno. O que tenga más del 50% de los puntos, es decir, 37 puntos, deprimidos debajo del 5% o más de 20 debajo del 1% en el mapa de desviación patrón. O al menos un punto dentro de los 5 grados centrales que tenga 0 decibeles, o sea, cero. O que tenga dentro de los 5 grados centrales menos de 15 decibeles en ambos hemicampos. Entonces, para graficar un poco esto, acá hay varios ejemplos que saqué de un paper en donde los tres de arriba es como bastante claro que es un glaucoma avanzado, pero si vamos a los de abajo, uno dice, no, el último decís, ¿cómo este paciente puede tener un glaucoma avanzado? Y bueno, sí.
Es súper importante que ese paciente cuide, o sea, que nosotros cuidemos el área de fijación central. Entonces, bueno, en estos pacientes obviamente seguirlos con campos visuales de 10 o 5 grados es ideal. ¿Qué pasa con el capa de fibras? El capa de fibras en realidad nos sirve por ahí para un poco mostrarle al paciente, bueno, obviamente está buenísimo hacerlo, pero lo que es la progresión no nos va a servir mucho. Nos hace como un efecto piso, que es lo que se ve acá, que directamente te marca que el nervio óptico tiene 0 micras de espesor, y eso va variando mucho entre estudios y no nos sirve para hacer un seguimiento de progresión. Entonces, bueno, por ahí nos sirve para algunas cosas, pero no es la herramienta más fuerte. En cuanto a lo que es la epidemiología, el estudio colaborativo que se hizo en 607 pacientes, el 15% tenían una pérdida sustancial, o sea, es un valor que no es bajo y que es importante para esto. En Inglaterra se hizo otro estudio y decían que casi el 40% tenían un daño avanzado, o sea, bastante. Y hay otros estudios que dicen que aproximadamente 1 de cada 4 presentan daño avanzado, que es un poco mucho, pero bueno, también obviamente uno va a depender del medio donde lo estamos estudiando, el acceso a la salud, etc. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Nosotros en esto tenemos bastante que ver en cuanto a lo que es socioeconómico. Bueno, obviamente si el paciente no puede tener un acceso a la consulta, al seguimiento, si solamente va cuando, no sé, le pica el ojo y nada más, o sea, eso es súper importante. Las faltas de política de salud pública también, está buenísimo el CAO que hace las campañas de glaucoma, que eso ayuda un montón, donde hay mucha difusión y la gente realmente acude a estas campañas. Y para mí algo que es crucial es la educación en la comunidad médica, o sea, no solo los que hacemos glaucoma, como dije, sino todos los médicos oftalmólogos generales, los que hacen guardia, o sea, siempre tenemos que tener en cuenta esto como para detectarlo. Hay pacientes que tienen más predisposición, por supuesto, que son los progresores rápidos, si tienen presiones muy altas, si tienen una carga genética también muy alta, si son pacientes que tienen pseudoexfoliación o un glaucoma primario de ángulo estrecho, un pigmentario. O sea, hay que buscar también cuáles son esos signos que nos pueden alarmar y alertar de que este paciente puede terminar mal por ahí. Y en cuanto a lo que es la calidad de vida, que tiene que ver un poco con esto, hay un gran estigma con la visión, que eso lo vemos seguramente todos en nuestra consulta. Son pacientes que tienden a tener depresión, de dificultad para la movilidad, son pacientes a veces más añosos, que tienen más caídas, que las caídas pueden traer otras consecuencias en su vida. Son pacientes que, bueno, la lectura es más lenta, a veces es lo único que hacen o la mayoría de sus actividades consisten en leer y no lo pueden hacer. Y obviamente una inserción en la sociedad que es dificultosa por todo esto que genera un montón de estigma social. Y en cuanto a lo que es depresión, salió en enero de este año un estudio del riesgo de depresión en pacientes que tenían dificultad visual. Y lo que se vio es que los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto tenían casi el doble de riesgo de depresión comparado con un paciente que no tenía glaucoma primario de ángulo abierto. Y de esos que tenían dificultad severa, ese riesgo aumentaba todavía más. Y algo que me parece importante es que la edad no era un factor que estuviera relacionado, así que por ahí un paciente también joven, que quizás a veces no lo demuestra mucho, o por ahí nosotros no lo pensamos mucho, también. ¿Cómo abordamos estos pacientes? Bueno, hay que pensar también cómo llega este paciente, esa velocidad de progresión que veníamos hablando, por ahí indagar un poco acerca de esa historia, como a veces los pacientes nos vienen con una foto del día, pero nosotros tenemos que ver si ese paciente está así desde hace un año, 5, 10, 15, y bueno, tratar de buscar estudios previos. Bueno, como dijimos, el tipo de glaucoma, la edad es importante, si tiene 90 años, si está destruido, postrado o no, o si es un paciente que tiene una actividad
digamos, es activo. Las comorbilidades y otras enfermedades oculares, el estado del otro ojo, que es súper importante, y su historia, si el paciente fue, o sea, ciego en el otro ojo por glaucoma, bueno, eso también es importante, y el riesgo en las cirugías tradicionales tipo trabeculectomía, que pueda ser un wipeout, que es la disminución visual o la pérdida visual después de hacer una trabeculectomía en un paciente con un daño avanzado. Las infecciones y, bueno, la hipotonía. Todo esto tenemos que pensarlo cuando ya tenemos un paciente delante nuestro con estas condiciones. Bueno, entonces acá tenemos que pensar con todo esto qué hacemos. Y esto, bueno, lo hacemos entre nosotros justamente a través de este medio y, bueno, con colegas. Salió un trabajo que evaluaban el tratamiento primario, o sea, pacientes vírgenes de tratamiento que venían con glaucoma avanzado. Entonces, lo que hacían era, bueno, este es un estudio prospectivo, lo randomizaban, 453 pacientes, iban mitad para trave, mitad para tratamiento tópico. El estudio era 5 años y el outcome, digamos, lo que se medía era la presión, la agudeza visual y la calidad de vida mediante 4 cuestionarios. Es un estudio bastante importante que, como vemos acá, bueno, son los resultados. La presión... No, sí, perdón, están buscando cosas. La presión, la agudeza visual y el campo visual fueron los parámetros, como habíamos dicho. La presión intraocular y el campo visual fueron estadísticamente significativos los resultados a favor de la trabeculectomía. Y la agudeza visual no fue estadísticamente significativa, es decir, no hubo cambios, o sea, fue la P mayor a 0,01. Esto es importante, obviamente son pacientes que nunca habían recibido tratamiento y bueno, es un dato importante el que arrojan. Con respecto a la calidad visual, no hubo una diferencia significativa en lo que era, perdón, la calidad de vida. Ahí estuve como hablando bastante con Tamara ayer acerca de esto, porque me pareció súper interesante. Uno pensaría, sí, el paciente que se hizo trabeculectomía, su calidad de vida fue mucho mejor, en cambio el que recibió tratamiento tópico, ponerse las gotas todos los días, por ahí no. Pero no, bueno, los resultados demuestran que los diferentes cuestionarios que fueron haciendo, que fueron 5 veces durante esos 5 años más o menos, eran previo a la randomización, al momento 0, después al 4, 12, 36 y 60 meses, como que fueron varias veces. Y bueno, hay una tendencia leve, pero que no es significativa, de peores resultados en la línea punteada, que sería el paciente que recibió tratamiento tópico. Acá, digamos, en la discusión se habla un poco de que lo que por ahí ellos, digamos, la hipótesis es que puede ser que 5 años no sea un tiempo como importante para realmente ver cambios en la calidad de vida de un paciente. Otra cosa también es que son cuestionarios que el paciente lo completa solo, a pesar de que es un cuestionario que está súper bien hecho y está súper aprobado y todo, pero bueno, no deja de ser un cuestionario. Es un estudio que es abierto, o sea, el paciente que se hizo la trabeculectomía sabe cuál es su rama, digamos, que se hizo trabeculectomía. Pero bueno, por lo menos es un estudio que nos aporta que no hubo una diferencia en la calidad de vida. Además de lo que es la trabeculectomía y el tratamiento tópico, tenemos otras opciones terapéuticas como la goniotomía asistida transluminal, el CAJUC, la ciclomodulación, la esclerotomía profunda no penetrante, o sea, hay como otras opciones que uno tiene que pensarlas en el abanico a la hora de ofrecerle un tratamiento al paciente. Bueno, y ahora vamos a presentar un poco 2 casos clínicos que me parecieron que estaban interesantes. El primero es un caso clínico
que lamentablemente no es que lo vemos todos los días, pero es bastante o frecuente o algo frecuente en la práctica. Es un paciente de casi 70 años que viene derivado para tratamiento en su ojo derecho. El ojo izquierdo ya estaba ciego por glaucoma. Paciente con diabetes tipo 2, facomulsificación en ambos ojos, pseudoexfoliación y tratamiento con máxima medicación. Eh, el ojo derecho tenía visión 20/30, bueno, como dijimos, pseudoexfoliación, pseudofaquia. No tenía al momento de la consulta una presión muy alta, 17, tenía una córnea tirando más a gruesa, pero el paciente refería que en las consultas con su médico anterior había tenido presiones que iban fluctuando mucho y que tenía picos, este, y que él había notado que había empeorado un poco su calidad de visión. Así que bueno, estos son un poco los estudios que le hicimos complementarios. Este es el nervio óptico, en el cual se ve una excavación marcada con atrofia peripapilar, un rechazo, una nasalización de los vasos. El campo visual está dentro de lo que es la categoría de daño severo, según lo que habíamos visto recién, con un daño superior e inferior, y bueno, capa de fibras lo mismo, con un daño marcado. Luego una Entonces, consulta. sí. En estos pacientes, ¿qué tan propensa sos si ves que tienen progresiones cuando en la consulta tienen presiones normales? ¿Solés hacer curvas de presión o sobrecargas o directamente cuando ves progresión lo tomás como que, bueno, en algún momento está haciendo presiones que no están siendo Mm. las ideales? Bueno, es una gran pregunta. Yo antes, capaz que hubiese hecho más curvas de presión, más test de sobrecarga hídrica. La realidad es que estuve con Caprioli formándome y viéndolo cómo trabajaba, y él no pide, allá no se pide todo esto. Son bastante expeditivos a la hora de hacer el diagnóstico en este tipo de pacientes, y por ahí ya esto es como, era un poco como que estaba medio claro que este paciente estaba mal, y bueno, estaba algo un poco más que las gotas, la medicación Claro, tópica. que hay que Pero sí, en escalar algunos lo seguro. hago. Claro, sí, sí. Igual en algunos lo hago. Me cuesta un poco encontrar dónde hacerlo, donde yo confíe, que sea como fidedigno. A veces les hago el test Claro, de sobrecarga hídrica, que la realidad es que me cuesta un montón hacerlo prolijo, porque viste, estás con pacientes en la sala de espera. Nunca es tan con el tiempo tan reglado, pero preciso, bueno. sí. Sí, uno trata de hacerlo lo mejor posible, pero sí, sí, siempre suma, o sea, obviamente todo lo que sume y tampoco retrase mucho el tratamiento es súper importante. Yo creo que en estos pacientes tampoco hay que apurarse y hacer cualquier cosa, pero me parece que Claro. el tiempo es como que súper apremia, y son pacientes que ya por ahí también vienen cansados, ¿viste? De Mm, no saber qué hacer, de estar ahí empollando. Qué sé yo, me parece que está bueno, y también, bueno, obviamente tomarse el tiempo uno en hacer interconsultas con colegas, eso ni hablar, o sea, son casos complejos. Este, pero bueno, no dale, sé. buenísimo entonces. Así que bueno, un poco en este paciente es un poco lo que se divide en las aguas, si hacemos algo más conservador, entre comillas, como seguir con el tratamiento tópico o hacer una ciclomodulación, que dentro de todo no es algo muy invasivo, entre muchas comillas, o hacer algo más agresivo, como una trave, como una PNP, una válvula, incluso Kahoot, GAT, que bueno, esto también después charlar con ustedes, que también tienen mucho para decir acerca de este tipo de cirugías, si las hacen en este tipo de pacientes. O la otra es nada, salir corriendo y salir. En este paciente lo que hicimos, lo que hizo la doctora Zompa, fue una trabeculectomía con mitomicina C al 0,02% durante 1 minuto, y la realidad es que fue un caso exitoso porque el paciente, meses después de la cirugía, regula 13 milímetros de mercurio sin medicación.
y conserva su agudeza visual. Con esto no quiero decir que a todos los pacientes con ojo único hay que hacerles la Strave. Para mí, es como siempre hablamos, hay que ofrecerles diferentes estrategias, hablarlo mucho con el paciente, con el familiar, con colegas incluso. A veces uno se reencasilla en un tipo de cirugía y después el paciente quiere hacerse otra cosa o prefiere hacerse otra cosa. Y bueno, más que nada es para mostrar esto que, bueno, en este tipo de pacientes, digamos, es bueno también hacer algo agresivo para mejorar su calidad visual y calidad de vida. Después el segundo caso clínico es una mujer de 90 años que está súper lúcida, eso quiero aclararlo porque es un avión la señora. Tiene Parkinson, toma aspirina, lo único que toma, tiene hecha una facoemulsificación en ambos ojos y nos refería que había sido tratada con timolol, el cual ella adjudicaba que le había dado síncopes cardiogénicos severos que le habían provocado caídas. Eh, al examen clínico, bueno, tenía en el ojo izquierdo una visión de cuentadedos que era adjudicadas mayormente por una gran cicatriz geográfica que tenía producto de una maculopatía hemorrágica, que ahora se las voy a mostrar brevemente. Tenía pseudoexfoliación en ambos ojos. En el ojo derecho vino con una presión altísima, con una córnea muy delgada y con máxima medicación para ella, con una visión de 20/40. Esto es para mostrarles lo que fue la maculopatía hemorrágica en el ojo izquierdo, que fue tratada con antiangiogénicos, pero bueno, obviamente quedó con una cicatriz geográfica bastante grande, así que bueno, su visión cuenta dedos también tiene que ver con eso. Este, y esto fue un poco la progresión de su glaucoma que se ve súper claro. En el lado izquierdo tenemos las imágenes de los estudios que fue prepandemia 2019, donde se veía un afinamiento, un notch inferior. eh, pero bueno, después vino la pandemia, la paciente medio que se perdió, ella estaba medicada con 2 drogas en ese momento, falleció su marido, bueno, todo un tema bastante emocional en el medio, y cuando llegó como está a la derecha, que tenía 20/40 de visión, pero bueno, un daño bastante marcado y con una progresión bastante rápida para mi gusto, con presiones muy altas. De hecho, se ve, no sé si se ve bien acá porque bueno, no es la mejor foto, pero en algún momento se veía como algún vestigio de alguna hemorragia que había tenido. Así que por ahí también esta paciente había tenido algún componente vascular, además del tema de la pseudoexfoliación. Como tenía Parkinson, era muy difícil hacerle campos visuales a esta paciente. Lo único que pudimos rescatar fue esto con el Virtual Vision, que es el campo visual con inteligencia artificial que se pone una vincha. Pero bueno, así todo, tampoco era un campo visual muy fidedigno. Y bueno, cuando obviamente no hubo dudas de que a esta paciente había que hacerle algo, una paciente de 90 años, con 20/40 ojo único, pensamos en estas 4 opciones. De hecho, lo habíamos hablado con la doctora Zompa, hicimos una interconsulta con el doctor Lerner. Y bueno, finalmente, y a todo esto la hija de la paciente era médica, así que bueno, tenía como mucha carga la situación. Finalmente se decidió hacer un micropulso, ciclo G6, y salió todo perfecto, pero 2 meses después llega la paciente con una disminución visual y este edema macular cistoide, que se trata con corticoides y AINES. Como no mejoraba con el tiempo, se le hace una inyección de antiangiogénicos y en ese momento las presiones fluctuaban, iban, venían, subían, bajaban. De hecho, la paciente empezó a tener un edema de córnea que también se podía adjudicar un poco a la epiteliopatía que produce la pseudoexfoliación, que era lo que hablamos ayer con Tamara. Y bueno, digamos, esto tuvo que requerir de digamos, de mucho acompañamiento, de controlarla seguido, de verla a la paciente,
de por ahí darle confianza de que, bueno, se estaba haciendo todo lo mejor para que pudiera estar mejor que lo que estaba antes, obviamente, que esa era la idea. Lo bueno es que todo mejoró. Hoy en día está con la presión en 11, 12, 13. Hoy, de hecho, vino ahora en mayo y tenía 9 de presión. La huesa visual bajó un poco, de 20/40 bajó a 20/70, pero bueno, ya la mácula está mejor y el edema resolvió. ¿Es Así la que bueno, primera vez que te pasa así de tener alguna repercusión macular con algún subciclo o... no, no, sí, hemos tenido de estos. Eh, sí, los tratamos así, con corticoides y con AINES y bueno, como que paciencia. Sí, Obviamente si es un paciente que ya, bueno, esta paciente había tenido en el otro ojo esa maculopatía hemorrágica, obviamente por claro, ahí era más propensa a hacerlo, pero bueno, también podía hacerle el edema macular cistoide poniéndole una válvula también, o sea, es como que claro. son máculas que son como hiperreactivas. ¿Y Eh, cuánto esperás que le dure hacerle un micropulso? ¿Le hiciste algún cuadrantito que tenga un puntito plus o hiciste solo micropulso? No, fue solo micropulso, lo hizo Tamara con 2000, con energía de 2000. A ver, déjame ver, pues lo había anotado justamente. Sí, hizo 80 segundos en cada hemilimbo y Claro. con un ciclo de 31,3 había hecho. ¿Y No esperás sé, que por te ahí, dure? ¿cómo? ¿Esperás que te dure cuánto, más o menos? ¿6 meses? ¿O lo que tire y repetirás en su momento No, si... no, en este caso, en esta paciente, cuando lo vimos con el doctor Lerner, Fabián en ese momento dijo, bueno, si no funciona con micropulso, pasar a otra cosa, que puede ser o un GAT o una válvula. Mm. Eh, yo la Claro, verdad hay que, que tener un postquirúrgico por ahí un poco más noble que una trave, porque claro, no es una exactamente. señora que es tan activa, ojo único, que se mueve mucho, que por ahí el reposo va a ser Sí, difícil. También sí, yo les sí, pregunto a los pacientes si viven con sus hijos o si tal tienen que cual. ir hasta la casa a ponerle las gotas, es más difícil o... Totalmente. Sí, de hecho, esta paciente, una de las razones por las cuales por ahí no se había elegido una cirugía más compleja fue por el tema de las caídas que ella refería. Eh, Ajá, Igual era cuando tenía esos síncopes, pero bueno, uno nunca sabe, ¿viste? Qué sé yo, por ahí se decidió como empezar por algo un poquito más conservador, pero bueno, al final nada, sucedió esto y bueno, un poco lo que quería mostrar era que a veces uno que sea lo más conservador posible, pueden pasar estas situaciones que se van un sí, poco sí. de lo que del plan. Pero bueno, a veces también hay que tener paciencia y creo que es hablar mucho con el paciente, con la familia, Mm, tampoco tomar decisiones muy apresuradas para hacer otra cosa, ¿no? Como que esto también lleva su tiempo y bueno, también uno esperando en este caso, bueno, mejoró hasta ahora, ¿no? Tampoco pasó mucho tiempo, pero bueno, este, eso. No sé si, Buen Maggie, día, chicas. ¿Se me hola, escucha? Fede. Sí, perfecto. Estaba viendo el caso. Yo también tiene más celular, lo escucho. Se te escucha muy lejos, Fede. Bueno, para ver, voy a cambiar. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, Hola. sí, pero ahora se te escucha bien, Fede. Sí, sí, ahí está mejor. Hola, ¿ahí se me escucha? Sí, Hola. Ahí está. Y también tuve un caso. no, ahora no. Sigan ustedes, no se me escucha bien. Sí. Fede, ahí no se escucha nada, ¿eh? Por eso, sigan ustedes, sigan ustedes. Bueno, bueno. Sí que- bueno, Ah, hablo yo un poco. Hola, buen día. Eh, gracias. bueno, un tema interesante, la verdad. A todos nos pasa. Me quedé con muchas cosas. Para no perderme, voy a empezar por el último.
O sea, hay pacientes de 90 y pacientes de 90, ¿no? Yo hay pacientes de 90 que he charlado y el mismo paciente también y consensuado ha decidido no hacer nada porque no tienen ganas de hacerse nada. Eh, y otros pacientes se han operado porque justificaba. Yo sí soy un poco más amigable, en este caso y mucho más permeable a hacer, si voy a hacer una cirugía incisional, a hacer una válvula antes que una trave u otro tipo de cirugía conjuntival, porque es un posoperatorio bastante más amigable. Es verdad que tenés que incidir más conjuntiva, hay algo no menor, las conjuntivas de estos pacientes son mucho más friables, mucho más finitas. He tenido muy buenos resultados. Lo bueno es que cicatrizan mucho menos también, entonces uno puede obviar o disminuir mucho el antimetabolito, pero también me ha pasado de válvulas expuestas eh, porque la conjuntiva justamente es muy finita. Lo bueno es que uno tiene a su favor en un punto es el tiempo. Eh, no, pero a veces uno se sorprende, ¿eh? Hoy como está la cosa, tiene que estar pensando que si esta gente está bien y se cuida, son muchos años los que les quedan y uno lo tiene que pensar, porque en otra época, cuando te transmitían el manejo del paciente muy añoso, era nada, digámosle que está todo bien, que no pasa nada. Y en realidad hoy en día no es así. Eh, entonces, me parece que cuando uno toma la decisión, yo he llegado a la conclusión de que el láser, como dice Maggie, y creo que nos hemos ido dando cuenta, el láser tiene un par de ventajas, como que si lo haces bien y lo haces con una buena potencia, tiene un efecto relativamente rápido. Eso es O algo bueno. paliativo esperando otra cosa también, ¿no? Bueno, Sabiendo que por ahí en el por eso te digo, futuro. esos son, pero yo creo que eso de su mecanismo de acción y de sus efectos, uno puede derivar para qué lo usa. Eh, entonces, como hace un efecto relativamente rápido, es un postoperatorio bastante amigable, los efectos colaterales son relativamente bajos, la duración es corta, o sea, realmente yo tengo pacientes con solo micropulso que los tengo hace 2, 3 años con una sola Mm, sesión y andan perfecto, y tengo gente que a los 3 meses no le funciona más. sí. A ese nivel. Y hay gente que le bajó 40 puntos y hay gente que le bajó medio o le subió. Realmente lo que tiene es que es muy variable y me parece que estamos aprendiendo todavía eh, qué hace, cómo funciona, en quién sirve, en quién no. Me parece que todavía no tenemos una experiencia suficiente como para aplicarlo quirúrgicamente y decir, mira, en este paciente funciona perfecto y ahí lo dejamos. Me parece que estamos en esa todavía. Por ahí es una buena idea en este tipo de pacientes. Me parece que eh, quizá hay que hablarlo bien con los pacientes tienen que entender que no es una solución espectacular, eh, pero muchas veces lo que también tienes que pensar es que quizá es la bala que jugás y es la que elegís jugar. Voy a jugar con esto, bueno, nos peleamos en esta. Entienda, hay algo que sí hay que saber, que eso sí está comprobado. Cuando ustedes hacen ciclo de destrucción antes de una cirugía filtrante de cualquier tipo, aumenta mucho el riesgo de fusión coroidea postquirúrgica, ¿sí? Entonces, si hacen puntos plus o si hacen ciclo de destrucción y después hacen una válvula o una trave, tienen que saber que aumenta mucho el riesgo de fusión coroidea. Eso está comprobado y me ha pasado. Entonces, si van por un camino, tengan cuidado de si después van a hacer una cirugía filtrante porque, si bueno, no funcionó, pongamos una válvula. Ok, ojo, porque aumenta mucho, mucho el riesgo y después por eso se compran un coroido bastante largo y difícil de manejar. Y en este tipo de pacientes que uno justamente quiere disminuir los casos de complicaciones postoperatorias, quizás es un tema.
Yo hubiera hecho lo mismo con el otro paciente también. Me parece que una trave en un primer momento está bien. Es un paciente joven, ojo único, con un daño avanzado. Me parece la mejor alternativa. Eh, Después, cualquier técnica que uno haga está bien. Digo, si es una trave, si es una válvula, si es un PNP, lo que uno mejor le salga. La clave es que tiene que ser un target bajo. Me parece que uno de los mensajes más importantes, que son pacientes que requieren presiones target muy bajas eh, y sostenidas en el tiempo, baja fluctuación. O sea, son todos factores de riesgo de progresión. Entonces, que son las cosas a las que nosotros deberíamos apuntar. Target bajo y baja fluctuación. Lo que nos dé eso en el tiempo me parece que es lo que va a darle al paciente una estabilidad mayor. Buenísimo, Agus, espectacular. Y te hago una pregunta, ¿vos sos de indicar una trave de una? O sea, si el paciente por ahí está con una, dos drogas y por ahí no regula tan bien, o sea, ¿te ha pasado tener que indicar una trave de una o sos más de esperar y esperar a que A ver, tenga todas las cuatro drogas? es que depende mucho el caso, qué sé yo, uno es más permeable a medida que uno va siendo un poco más grande y va acumulando un poco de experiencia, empezás a identificar cuáles son los casos que tenés que aplicar. Me acuerdo que había un médico del hospital que siempre decía lo mismo, ¿no? Decía que más o menos te lleva unos 5 años aprender una técnica quirúrgica, más o menos unos 10 años perfeccionarla y más o menos unos 20 años aprender a indicarla. Y la verdad es que es lo más difícil, porque identificar realmente qué es lo mejor para cada paciente es re complejo. Y la verdad es que hay veces que no importa que vos hagas bien la técnica, si no está bien indicada en el momento que tiene que estar hecha, realmente no es lo mejor. Entonces sí, me ha pasado que paciente que entra en mi consultorio por primera vez y termina la consulta diciéndole que lo tengo que operar. Y otros pacientes que no, que usamos y yo les explico y les hablo del tratamiento escalonado y considero que pueden esperar un poco más porque siempre me parece que las patas son las mismas, o sea, el avance o la gravedad de la enfermedad, la edad del paciente y la expectativa de vida y la estimación, porque si vos conoces al paciente hace 10 años y te das cuenta cómo empeora es una cosa, pero si el paciente lo viste por primera vez, saber la velocidad de progresión es muy complicada. A veces te traen 10 años de estudios y tenés 15 minutos de consulta y tenés que establecer una velocidad de progresión y es súper complejo. Eh, Después uno se También atrasa hay en el consultorio. veces, Hola, hola chicos, ¿ahí se escucha? ahí Sí, va. ahí se... Sí. Justo, Agus, entraste en un tema que quería hablar antes. Bueno, hablo un poquitito yo también. Quería Dale, contarles dale. que también tuve un caso con edema macular post micropulso. Uno solo tuve, tampoco tengo muchas, pero que me costó resolver entre 2 y 3 meses. Era un ojo único, una maculopatía miópica. Como dijo Lourdes, era una mácula predispuesta a hacer edema. Ya había tenido otros episodios de edema macular por su maculopatía miópica y el micropulso le hizo un gran edema. No tenía medios la paciente como para hacer intravítreas de antiangiogénico, así que hice 2 subtenonianas de triamcinolona y felizmente a los 2 meses se planchó, pero me hizo cortar clavos bastante. Mm. Justo Agus estaba metiendo en un tema muy bueno, ya que Lourdes nos trae la clase de glaucoma avanzado, que es el seguimiento, ¿no? El diagnóstico y el diagnóstico de progresión. Lourdes nos dijo que por la capa de fibras no, porque tiene un efecto piso. No hablamos de células ganglionares. Hay algunos estudios que dicen que con las células ganglionares podríamos ayudarnos a detectar progresión en glaucomas avanzados. Recuerden que, bueno, salvo que el paciente tenga maculopatía, ¿no? Pero si tiene una mácula indemne, tiene mayor capacidad de detectar pérdida de células ganglionares en la mácula, a diferencia de la capa de fibras que nos marca un efecto piso. Y después, bueno, el desafío de diagnosticar progresión con campos visuales, ya sean maculares o 24, 24-2, 10-2, es difícil también por la variabilidad, ¿no? Por la variabilidad de los campos visuales. Ahora hay trabajos que están queriendo meter la inteligencia artificial
y que la inteligencia artificial, mediante el seguimiento de algunos puntos determinados, ¿no? Y entre la repetición, y un paciente que repite campo, 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 pueda diagnosticar fehacientemente la progresión. Pero bueno, es un tema muy interesante para la práctica clínica, ¿no? Como siempre, nuestro objetivo es que los que nos escuchan se lleven algo y el desafío está ahí, ¿no? En el diagnóstico, en la progresión y obviamente lo que estamos charlando ahora, ¿no? ¿Qué técnica mejor utilizar? ¿Sí? Eh, Siempre buscando el menor riesgo y darle al paciente la mayor cantidad de años de visión, ¿no? Eh, en mi caso, suelo indicar bastante trabeculectomía para los glaucomas avanzados. Creo que es la técnica que más baja, pero bueno, siempre tratando de hacer la técnica más segura posible, ¿no? Y con un postoperatorio de mucho cuidado. Eh, los tubos son realmente también muy útiles, pero si bien tienen un postoperatorio donde podemos estirar un poquito más los controles, de todas formas tienen complicaciones los tubos también, ¿no? También pueden hacer efusión uveal, también pueden sangrar, así que hay que tener cuidado también con los tubos. En definitiva, lo más importante es charlar con el paciente, charlar y explicarle todo. Eso es lo Sí. que nos va a proteger, ¿no? Explicarle bien el posoperatorio, que va a perder, que va a caer la visión, que va a tener una recuperación visual lenta, que puede llevar 1 mes, 2 meses, 3 meses, que va a tener que estar muy cerca del médico, que va a haber que sacar puntos. Bueno, en definitiva, explicarle todo antes para que después el paciente esté comprometido con nosotros y nos ayude, ¿no? A la recuperación. Pues eso es lo que quería decir. Gracias, gracias. Gracias, Fede, buenísimo. ¿Y qué, o sea, dentro de su práctica y lo que hacen, cuál es el abanico de opciones en cuanto a lo quirúrgico para estos pacientes, para ustedes? O sea, además de la trave, bueno, el micropulso por ahí en algunos casos, la válvula, o sea, ¿alguno hace, por ejemplo, GAT o algún otro tipo de procedimiento que no es o mínimamente invasivo, entre comillas, o algo de eso, o se basan más en lo tradicional? Yo me baso un poquito más en lo tradicional. A veces, ojo, uso SLT también con pacientes con máximo tratamiento, incluso hay trabajos que se dicen que se puede hacer SLT en pacientes con trabeculectomía previa. Obviamente, un paciente de 90 años, por ahí lo consideraría. Eh, Se le explica al paciente que la tasa de éxito es mucho menor a un paciente que va a iniciar tratamiento con SLT. Eso se le explica, pero bueno, también se le explica que eh, lo único que tendría que asumir son los costos, que después, bueno, los riesgos son muy bajos, pero a veces sumo SLT a estos pacientes con máxima medicación y trabeculectomías previas. Y a veces el dispositivo Express, que si bien es una trabeculectomía modificada, eh, hace un poquito menos riesgosa la cirugía, ya que no hay que hacer iridectomías, no hay que hacer trabeculectomías. El dispositivo Express lo suele usar también en estos ¿Hay, pacientes. hay ahora en el mercado? Era eso. ¿Se consigue? Sí, señor, se consigue. Alcon. Alcon lo No, vende. no, pensé que no No, se... sí, sí, sí. El dispositivo Express lo uso para estos casos, sobre todo Ah, pseudofáquicos, te voy a pacientes. preguntar, porque pensé que no se comercializaba más. No, sí, 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 sí. Lo único que tenés que hacer es la tapita y lo No, no, sí, sí, inyectás. sí, 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 sé usarlo, pero no... Lo inyectás y Pensé que no cerrás. había más. Entonces no, es más, no tenés ni que hacer paracentesis. Sí, Haces sí, una sí. entrada Ah, no, no, eso... Ojo. con visco, una entrada, rellenás un poquito el sector, Háganle paracentesis a todos. ¿Para qué? ¿Por qué no? claro, te evitas ¿Por digo, qué no? Evitar la iridectomía, eso sí. evitas la eritemia. Bueno, la paracentesis sería útil si querés tener una entrada para si te quedas sin Sí, cámara, ¿no? sí, Si te sí, quedas sí. sin cámara y querés rellenar. Pero bueno, digo que eso resta riesgos. Si bien es una Sí, sí, obvio. trabeculectomía, se podría Bueno, considerar como un MIBS, ¿no? Un Minimum Invasive Leg Surgery. O sea, sí, cirugía puede ser. mínimamente invasiva con dependiente de ampolla. Sería bueno tener otros dispositivos. Ojalá lleguen, por ejemplo, el Zen o el El Preserve Pressure Flow Flow. me parece que Estamos sería el otros, ideal. la verdad que ves las posibilidades que tienen otros médicos en el exterior y decimos, nosotros Sí. seguimos todavía luchando y luchando y en el exterior tienen tantas otras posibilidades para Mm, este tipo de glaucoma. Por ejemplo, los MIBS.
los Minimum Invasive Left Surgery, Sí. o sea, son cirugías que nos dan un poco más de descenso de presión que lo que puede ser un mix, que nos dan en los high teens, ¿no? Que puede ser 15, 16, 17. Nos dan un poco menos y con menos riesgo, pero en Argentina todavía seguimos luchando y como no les rinde a ellos económicamente, no los traen, pero la verdad que en el mundo se están manejando con otras cosas que le preserva coronarias al cirujano, ¿no? Sí, por eso, si vos lees toda la bibliografía habido y por haber de mix y de cirugías eh, de bajo riesgo, siempre terminan aclarando que son cirugías para glaucomas leves a moderados. Uno no debería usarlo como cirugía definitiva en un paciente con un glaucoma avanzado por varias razones. Primero, por el efecto que tienen. No son cirugías que generan bajadas de la presión o sea, targets tan bajos, con efectos tan sostenidos en el tiempo, con efectos sobre las fluctuaciones. Por eso les digo, hay que entender que en estos pacientes hay que controlar, hay que ajustar muchos tornillos a la vez, porque cada viento que pasa es un paciente como lo graficó bien Lourdes, es un paciente que está parado en la cornisa y yo les explico siempre lo mismo. Acá estamos ok, pero si viene una ráfaga de viento, nos caímos. Entonces hay que estar bien agarrado y para eso hay que ajustar todos los tornillos. Entonces no es solamente bajar la presión y que vos vengas al consultorio y tengas bien la presión, sino que tenés que tener una fluctuación razonable y por eso está bueno. Yo las curvas de presión las pido antes y después de las intervenciones en estos pacientes, porque quiero intentar, si tenés acceso a un iCare Home, está buenísimo porque puedes realmente ver las fluctuaciones diarias reales de esos pacientes. Y en estos casos es cuando yo lo uso, si no, no lo uso, eh, porque querés ajustar todo, ¿sí? Y realmente al nivel de que eh, son esas consultas en las cuales nosotros empezamos a intervenir en el estilo de vida de esa persona, en las cosas que puede hacer y que no. en- son las situaciones en las cuales empezamos a salir un poco de la beta 100% médica y acompañamos desde otro lugar. Como dijo Lourdes, son pacientes que ya tienen otra dificultad, entonces requieren otro acompañamiento, un tratamiento mucho más multidisciplinario. Es importante evaluar si nosotros tenemos un equipo de baja visión espectacular, no en todos lados lo hay, eso es algo, la verdad que bastante triste, que no tengamos en todos lados equipos de baja visión con psicólogos, acompañantes terapéuticos, especialistas en baja visión, eh, ópticos, de todo. Sería espectacular que podamos tenerlo. El CAO tiene, esto es importante, el CAO tiene una Sí, página. acá justo la había Ah, agregado. Espera, bien. ahí va. Espera, ahí. Es Bueno, ahí está. esta. Dale. Háblalo vos así. No, No te no, tapo. eso, bueno, un poco lo que decía Agus, que lo importante que es las otras herramientas, ¿no? Justo el otro día escuché una charla del doctor Alejo Peiret que decía que en realidad los pacientes que hacen rehabilitación visual, y esto me pareció, no sé, una locura, la mayoría van por recomendación de amigos, familiares, pero no del oftalmólogo. Y eso me parece que está, o sea, tenemos que tenerlo en cuenta, o sea, la herramienta, y además para nosotros también es un apoyo enorme, más para los que operan este tipo de pacientes, eh, tener siempre, yo tengo una que es una rehabilitadora visual que con ella, es Manfredini de apellido, hablo un montón y me va contando, o sea, el CAO lo que tiene, que era lo que estaba justo nombrando Aus, es una lista por zonas de rehabilitadores visuales. Entonces te pone todo, la zona, el nombre, el apellido, el mail, el teléfono, o sea, yo mismo se lo paso a los pacientes, le imprimo, si no, la lista y se la doy. Otra cosa también es el tema de las ayudas ópticas, o sea, los filtros amarillos, naranjas que le mejoran el contraste. Estos pacientes se quejan mucho cuando van por la calle del contraste entre luz y sombra, que les molesta mucho, que no ven bien para caminar, y justamente esos filtros mejoran eso.
y por ahí no tener vergüenza o que uno le dé cosa hablar del paciente de un bastón guía. Yo a veces les digo, no, en realidad el bastón no es para vos, le digo, es para la gente que anda caminando al lado tuyo, que te vea, que tenga cuidado, que no te choque, bueno, y ahí es como que uno, nada, le baja un poco el estigma este que ellos tienen. Pero bueno, todas las herramientas que podamos darles al paciente, más allá de lo que es el tratamiento médico, quirúrgico, va a ayudarle. Y otra cosa que dijo Alejo Peiret, que no me quiero olvidar, que es súper importante, me pareció, es buscar el tema de la rehabilitación visual antes de que el paciente llegue tan avanzado. Porque eso, bueno, justamente es lo que decían los rehabilitadores, que a veces es más fácil cuando uno ve que va progresando hacer el entrenamiento, digamos, cuando el paciente todavía tiene mejor visión o mejor calidad visual antes que cuando ya está tronado. Así que, bueno, no sé, si quieren agregar, Agus, algo más que vos estabas también con esto justo No, 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 comentando. era esto mismo que les quería comentar, que no le nieguen al paciente esto. Esto Ujú, es fundamental. Y es temprano es mejor. Temprano es mejor. El paciente que rehabilita y que aprende estas cosas viendo, no es lo mismo que sin ver, 100%. Entonces, y les da seguridad y les da otra. Todos lo vemos, no es lo mismo el paciente, también que depende mucho de la personalidad de cada uno, pero no es lo mismo el paciente que está con energía y que está con ganas y ve las mejorías, y es eh, mucho más proactivo que el que ya llega en una situación muy complicada y que todo es más cuesta arriba. Así que sí, no lo ujú, nieguen, aprovéchenlo. Si tienen a alguien de confianza, 10 veces mejor. Eh, y si no, bueno, pueden usar Tiene de todo el CAO, ¿eh? El CAO tiene desde ópticos hasta médicos, pasando por ópticas, por fundaciones, hay de todo en esa lista, ¿eh? ujú, Hay que tratar de usar todas las herramientas. Y yo la verdad que a todos los pacientes les digo que si si hacen terapia, que lo charlen esto, y si no, que la empiecen. ujú. Sí, 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 totalmente. Así que bueno, ya nos está cerrando un poco la hora, así que como conclusión, un poco lo que veníamos hablando, obviamente la prevención siempre que sea posible, ¿no? Evitar que estos pacientes lleguen así, tener en cuenta todo lo que hablamos de las opciones quirúrgicas, que el tiempo en estos casos es crucial, siempre estamos en contra a veces, y bueno, recordar esto de la rehabilitación visual y ayudas ópticas para estos pacientes, no solo estos, sino los que están mejor también. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todos los que fueron comentando. Bueno, siempre es súper productivo todas las devoluciones que hacen los chicos y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Gracias, Lourdes, muy bueno. Muy bueno todo, Buen día a gracias. todos. Bueno, que tengan lindo viernes y bueno, nos vemos en el próximo Glaucomia.